¿Saben qué fue diferente en el cuarto?, preguntó Lyra. Grace señaló una línea en el registro técnico. El intervalo entre pulsos era ligeramente irregular, dijo. No de forma aleatoria, sino con una variación que se repetía en ciclos de 3. Daniel lo ajustó sin pensarlo mucho mientras lo generaba manualmente. ¿Lo generó manualmente?, repitió Sobrandu desde atrás, con un tono que mezclaba incredulidad con algo que casi era admiración. Tengo ritmo, dijo Daniel con total seriedad. Grace tosió. Lyra Voss inclinó la cabeza ligeramente. Capitán Cross, necesito que venga aquí, dijo. No como apoyo, como primera línea de contacto. Daniel miró a Grace. Grace ya estaba calculando el vector de aproximación. Tenemos un problema, dijo Grace sin apartar la vista de los controles. Si aceleramos al máximo para llegar al núcleo del Consejo antes de que llegue esa flota, necesitamos pasar a través de la zona de aproximación de la flota desconocida. Lyra no pareció sorprendida por eso. Lo sé, dijo. Daniel miró la pantalla. El silencio duró exactamente el tiempo que Daniel necesitaba para tomar una decisión de las que no se podían deshacer después. Activamos la ruta directa, dijo Daniel. Pero quiero algo a cambio. Lyra lo miró fijo. La reunión del consejo de esta mañana, dijo Daniel, la que estaban teniendo antes de que apareciese esa flota. El tema sobre si los humanos necesitamos supervisión. Lyra esperó. Quiero que cuando esto termine, esa conversación no se retome, dijo Daniel. No porque los humanos seamos perfectos, somos todo lo contrario. Pero supervisión es la palabra equivocada para lo que necesitamos. ¿Cuál es la palabra correcta?, preguntó Lyra. Confianza, dijo Daniel. La sala del Consejo Galáctico procesó eso en silencio. Lyra Voss miró directamente a la cámara. Tiene mi palabra, dijo. Daniel asintió una sola vez. Entonces activamos la ruta directa, dijo, y se volvió hacia Grace. Grace ya había iniciado la secuencia de propulsión. La nave HX-4417 giró suavemente en el espacio oscuro, apuntando directamente hacia la formación de la flota desconocida, y comenzó a acelerar. En la sala del consejo, nadie habló por varios segundos. Fue el delegado Yomari quien finalmente dijo lo que todos estaban pensando. Son notablemente tranquilos para estar dirigiéndose voluntariamente hacia una flota de 300 naves desconocidas. Lyra Voss miraba la pantalla con la trayectoria de la nave HX-4417. Sí, dijo. ¿Eso no le preocupa? Lyra consideró la pregunta. Todo lo contrario, dijo. En ese momento, los sensores de largo alcance del Consejo registraron algo inesperado. La flota desconocida, que había mantenido una velocidad y dirección constantes desde que había aparecido, realizó un ajuste mínimo en su formación. No un cambio de rumbo. No una maniobra agresiva. Un ajuste, como si algo en su interior hubiera notado que la pequeña nave que les había enviado esa señal hace 6 días estaba volviendo a moverse hacia ellos. Oren, que estaba monitoreando los sensores, se acercó a Lyra en silencio y le mostró la lectura en su dispositivo. Lyra la miró. Luego miró la trayectoria de Daniel Cross. Luego miró a Sobrandu. ¿Anotaron eso?, dijo Lyra, porque acabo de ver a 300 naves desconocidas reaccionar ante una sola nave civil humana, de la misma manera que un ser vivo reacciona cuando escucha un sonido familiar. Sobrandu extendió sus 4 brazos lentamente. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa, dijo Lyra, que lo que está al otro lado de esa flota no es lo que pensamos que era. Y antes de que pudiera terminar de procesar esa idea, la pantalla principal del Consejo mostró algo nuevo. La flota desconocida había iniciado una transmisión, no hacia el Consejo,
hacia la nave HX-4417. Y la señal que usaba era exactamente la misma cadencia rítmica y regular que Daniel Cross había generado manualmente 6 días antes. Parte 4. Grace Fuller vio la señal entrante antes de que los instrumentos terminaran de procesarla. Sus manos ya estaban sobre el panel de grabación cuando el primer pulso llegó a los receptores de la nave HX-4417. No había protocolo entrenado para eso, así que hizo lo que siempre hacía cuando no había protocolo. Registró todo. Daniel estaba mirando la pantalla de navegación cuando Grace dijo su nombre en ese tono específico que él había aprendido a reconocer como el tono que significaba que algo importante acababa de ocurrir. Se giró. Vio la señal en la pantalla secundaria. Tardó exactamente 2 segundos en identificar el patrón. Eso es nuestra señal, dijo. Es tu señal, corrigió Grace, con una variación. Daniel se acercó a la pantalla y estudió la onda. Grace tenía razón. El patrón base era el mismo que él había generado 6 días antes. La cadencia rítmica, el ciclo de 3, los intervalos irregulares. Pero había una diferencia. Entre cada ciclo completo había una pausa. Breve, consistente, exactamente igual cada vez. Como una respuesta, dijo Daniel en voz baja. Grace asintió. O una pregunta, dijo. La pantalla de comunicación con la sala del consejo seguía activa. Lyra Voss los estaba mirando desde el otro lado con esa expresión concentrada que ya era familiar para Daniel, a pesar de que la había conocido 40 minutos antes. ¿Lo están oyendo?, preguntó Daniel. Lo estamos recibiendo en tiempo real, confirmó Lyra. Nuestros analistas están trabajando en la señal. ¿Cuánto tiempo necesitan?, preguntó Grace. El delegado Yomari respondió desde detrás de Lyra. Para un análisis completo de estructura semántica, estimamos entre 4 y 6 horas estándar. Grace y Daniel intercambiaron una mirada. Tenemos 2 horas y 15 minutos antes de que esa flota llegue al consejo, dijo Grace con calma total. El delegado Yomari procesó esa información con visible incomodidad. Daniel se volvió hacia sus controles. No necesito 6 horas, dijo. Ya sé lo que están diciendo. La sala del consejo se quedó completamente quieta. Lyra Voss no preguntó cómo lo sabía. Preguntó directamente qué decían. La pausa en el patrón, dijo Daniel. Es una expectativa de respuesta. No están transmitiendo información. Y están esperando que respondamos de la misma manera que ellos respondieron a nosotros. La pausa es donde nosotros insertamos algo. Si no insertamos nada, el ciclo se repite. Si insertamos algo, el ciclo cambia. Es como cuando alguien te llama y tú dices hola, y el otro lado espera a que tú digas algo antes de continuar. ¿Y si lo que insertamos es incorrecto?, preguntó Sobrandu. Daniel lo miró a través de la pantalla. ¿En qué sentido incorrecto? En el sentido de que provoca una respuesta agresiva, dijo Sobrandu. Daniel pensó en eso por un momento. Si fuera un ser que ya me había escuchado hablar y quería hacerme daño, no me habría enviado mi propia señal de vuelta para empezar una conversación, dijo. Me habría ignorado o habría reaccionado directamente. El hecho de que hayan usado mi señal específica, con una modificación que indica que la entendieron y la procesaron, me dice que el objetivo de esta transmisión no es amenazante. ¿Y si se equivoca?, preguntó Sobrandu. Entonces estaríamos en la misma situación que si no hacemos nada, dijo Daniel, pero con la diferencia de que habremos intentado algo. Lyra Voss miró a Sobrandu. El delegado principal no respondió. Lyra se volvió hacia Daniel. Proceda, dijo. Daniel tomó el control manual de transmisión. Grace abrió el canal y estableció la frecuencia de salida en los mismos parámetros que la señal entrante. Daniel generó la respuesta manualmente.
de la misma manera que 6 días antes. El mismo ritmo base, el mismo ciclo de 3, los mismos intervalos irregulares. Pero en la pausa, donde la señal desconocida había dejado un espacio en blanco, él insertó algo diferente. No un patrón nuevo, no una secuencia matemática, un eco. Exactamente la misma pausa, duplicada. Como decir, te escucho. La transmisión duró 11 segundos. Luego Daniel soltó el control y esperó. Durante 43 segundos no ocurrió nada. Grace monitoreaba todos los sensores en silencio. La sala del consejo no emitía ningún sonido. Y entonces la flota desconocida detuvo su avance. No por 17 minutos esta vez. Completamente. La lectura de velocidad en los sensores del consejo cayó a cero en todas las naves simultáneamente. 300 naves. Velocidad cero. En sincronía perfecta. Oren, en la sala del consejo. Dijo la lectura en voz alta con ese tono específico de quien no está seguro de que sus propios instrumentos estén funcionando correctamente. Lyra no necesitó los instrumentos para confirmarlo. ¿Lo estaba viendo en la pantalla? Grace también. Y Daniel, que seguía mirando el control de transmisión, dijo en voz muy baja que eso era una buena señal. Grace no lo contradijo esta vez. Segundos después, llegó una segunda transmisión desde la flota desconocida. Esta era más larga. El patrón base era el mismo, pero la variación era mucho más compleja. Grace empezó a grabarla y a analizarla en tiempo real, trazando la estructura en la pantalla secundaria. Mientras ella trabajaba, Lyra habló. Capitán Cross, ¿qué acaba de ocurrir exactamente? Explíquelo para el consejo. Daniel se recostó hacia atrás en su silla. Y creo que lo que acaba de ocurrir es que acaban de decir que nos escuchan también, dijo. La primera transmisión era un saludo. Mi respuesta fue confirmar que recibí el saludo y que reconozco el patrón. La segunda transmisión que acaban de enviar es, probablemente, el inicio de algo más específico. ¿Puede interpretarla? No todavía, dijo Daniel. Esto ya es demasiado estructurado para improvisarlo. Voy a necesitar ayuda. Se volvió hacia Grace. Grace ya estaba trabajando. Durante los siguientes 20 minutos, Grace Fuller hizo algo que los analistas del Consejo Galáctico con todo su equipamiento no habían logrado en horas de trabajo previo. Descompuso la señal en sus elementos rítmicos fundamentales. Identificó las repeticiones, marcó las variaciones y construyó un mapa visual de la estructura completa en la pantalla principal de la nave. Lo que apareció era notablemente ordenado, demasiado ordenado para ser aleatorio, dijo Grace. Esto no es solo comunicación emocional o de presencia. Hay estructura semántica. No sé qué significa todavía, pero hay estructura. El delegado John Murray, que había estado viendo el análisis de Grace en tiempo real a través de la transmisión, habló desde la sala del consejo. Tiene razón, dijo. Nuestros sistemas acaban de confirmar lo mismo. Hay categorías diferenciables dentro del patrón. Al menos 5 grupos distintos de elementos. 5 grupos, repitió Daniel. Entonces, por lo menos 5 conceptos diferenciables. O 5 formas de organizar los conceptos, dijo Grace. Daniel miraba el mapa en la pantalla. ¿Cuánto tiempo para una traducción inicial básica? Grace consideró los datos. Con los recursos que tenemos aquí, unas 3 horas para algo funcional. Los sensores del Consejo registraron que la flota desconocida seguía detenida. 300 naves. Inmóviles, esperando. 3 horas, repitió Daniel. Y ellos están ahí parados esperando. Grace asintió. Lo cual es, objetivamente, la situación más extraña en la que me he encontrado en mi vida. Dijo Grace con total ecuanimidad. Daniel no pudo evitar una sonrisa breve. Lyra Voss los miraba desde la pantalla del consejo.
Mientras ustedes trabajan en la traducción, dijo Lyra. El Consejo tiene una pregunta. Una que nadie ha formulado todavía y que creo que todos en esta sala están pensando. Daniel la miró. Si esa flota no venía como amenaza, dijo Lyra, ¿por qué venía? Daniel consideró eso durante varios segundos. Esa, dijo finalmente, es exactamente la pregunta correcta. Y luego se volvió hacia Grace y le dijo que acelerara el análisis todo lo que pudiera. Porque algo le decía que la respuesta a esa pregunta era más importante que cualquier cosa que hubieran discutido en la sala del consejo esa mañana. Y que cuando la tuvieran, nada volvería a ser como antes. Parte 5. Las 3 horas que Grace Fuller había estimado se convirtieron en 2 horas y 40 minutos, gracias a que el delegado Yomari decidió algo que nadie en la historia del Consejo Galáctico había hecho antes. Conectó directamente los recursos de análisis computacional del Consejo a los sistemas de la nave HX-4417, y creando en esencia una red de procesamiento colaborativo entre la nave de exploración más pequeña del registro humano y la infraestructura tecnológica más avanzada de la galaxia conocida. Fue Sobrandu quien cuestionó la medida. Compartir arquitectura de red con una nave no miembro implica riesgos de seguridad considerables, dijo. El delegado Yomari lo miró con esa expresión característica de su raza que combinaba paciencia absoluta con una ligera y permanente incredulidad ante la lentitud ajena. Los riesgos de no descifrar esa señal en el tiempo disponible son considerablemente mayores, respondió. Y la nave ya está en contacto directo con la flota desconocida. Si hubiera algún vector de riesgo de seguridad relevante, ya habría sido activado. Sobrandu no respondió a eso. Nadie más lo hizo tampoco. La red colaborativa funcionó exactamente como el delegado Yomari esperaba. Grace Fuller, con acceso a procesamiento masivo, empezó a ver patrones que con los recursos de la HX-4417 sola habrían tardado horas más en revelarse. Tal los fue nombrando en voz alta mientras trabajaba, con esa precisión verbal que era su forma de pensar en tiempo real. Categoría 1. Variaciones de amplitud alta, de corta duración, que aparecen siempre al inicio de cada secuencia, dijo Grace. Funcionan como marcadores de apertura, similar a una mayúscula. Categoría 2. Variaciones de amplitud media con duración variable, dijo Grace. Estas se repiten dentro de cada secuencia con frecuencia distinta, probablemente unidades básicas de significado. Equivalentes a palabras. Categoría 3. Los intervalos entre variaciones, dijo Grace. No son neutros. Su duración parece relacional. A intervalos más cortos entre 2 unidades, mayor relación semántica entre ellas. Daniel, que escuchaba desde su posición en los controles, dijo que eso era como sintaxis. Grace asintió sin apartar los ojos de la pantalla. Categoría 4. Ciclos completos que se repiten exactamente 3 veces antes de variar, dijo Grace. No sé si son énfasis o si indican algo diferente. Posiblemente tiempo. O certeza. ¿Y la quinta? Preguntó Lyra desde la pantalla del consejo. Grace pausó. Y la quinta es la más interesante, dijo. Hay una variación específica que aparece exactamente una vez en cada transmisión completa. No al inicio. No al final. En el centro exacto. Siempre igual. Nunca se repite dentro de la misma transmisión, y es diferente a todo lo demás en estructura. ¿Como un nombre propio?, sugirió el delegado Yomari. Grace lo consideró. O como una coordenada, dijo. O como un concepto que no tiene equivalente en ningún idioma que conozcamos, dijo Daniel. Los 3 esperaron. Grace volvió al análisis. Fueron los siguientes 40 minutos los más intensos del proceso.
Grace fue construyendo un mapa relacional entre las unidades identificadas, usando las repeticiones y variaciones para inferir significados probables. El delegado Yomari aportó correlaciones desde los archivos de lingüística intergaláctica del Consejo. Daniel, que no tenía entrenamiento formal en lingüística de ningún tipo, contribuyó con algo que resultó ser igualmente valioso. Cada vez que Grace y el delegado Yomari llegaban a un punto de ambigüedad interpretativa, donde dos lecturas posibles eran igualmente válidas según la estructura, Daniel elegía una de las dos de forma intuitiva y en el 80% de los casos, su elección resultaba ser la que generaba mayor coherencia en el contexto más amplio. Grace no comentó ese porcentaje en voz alta, pero lo registró en el log de la nave. Lyra sí lo notó. Cuando el análisis llegó a un punto de suficiente claridad para producir una traducción funcional, Grace lo dijo en voz alta y luego leyó el resultado en la pantalla. Lo que dijo generó el silencio más largo que la sala del Consejo Galáctico había experimentado en toda su historia. La traducción decía, aproximadamente: venimos porque el elemento que identificamos como variable en el sistema conocido ha comenzado a moverse entre los sistemas fijos. Hemos esperado este momento durante tiempo que sus categorías temporales no pueden expresar con precisión. No venimos como fuerza. Venimos como respuesta a una señal que no fue intencional, pero que fue reconocida. La sala tardó varios segundos en procesar eso. ¿Qué señal?, preguntó Sobrandu finalmente. Grace ya estaba buscando en los archivos de la flota desconocida correlaciones temporales. Daniel miraba la pantalla con esa expresión de concentración total. Y entonces lo vio. Las fechas en el registro de detección de la flota desconocida indicaban que habían comenzado a moverse hacia el espacio del Consejo exactamente 17 años antes. 17 años. Daniel levantó la vista hacia la pantalla con Lyra voz. Lyra lo estaba mirando. 17 años, dijo Daniel. Lyra no respondió de inmediato, pero su expresión cambió de una forma que Daniel reconoció, aunque no pudiera nombrarla exactamente. Era la expresión de alguien que acaba de conectar dos cosas que siempre habían estado ahí, pero que no habían estado juntas hasta ese momento. Usted mencionó el sistema Helio 7 antes, dijo Daniel. En su discurso frente al Consejo, dijo que conoció a los humanos hace 17 años. Sí, confirmó Lyra. Y el evento que describió, la nave civil que rescató a los rehenes usando métodos no estándar. Sí. ¿Hubo algo inusual en la señal de esa nave durante el rescate?, preguntó Daniel. ¿Algo que no fuera parte del protocolo estándar? ¿Alguna transmisión irregular? ¿Alguna frecuencia no catalogada? Lyra giró hacia Oren. Oren accedió a los archivos del evento Helio 7 en cuestión de segundos. Buscó registros de transmisiones anómalas durante el período del rescate. Tardó 40 segundos en encontrar algo. Había una transmisión de alta energía, no dirigida, emitida durante el periodo de máxima intensidad del rescate, dijo Oren. La clasificación original era interferencia de propulsión. Nunca se analizó como señal intencional. ¿En qué frecuencia?, preguntó Grace. Oren dio el valor. Grace lo comparó con los datos de la flota desconocida. El silencio que siguió era el tipo de silencio que ocurre cuando alguien acaba de responder una pregunta que nadie sabía que era la pregunta correcta. Esa frecuencia, dijo Grace despacio, aparece en los registros de los archivos de la flota desconocida como el primer elemento que activó su sistema de detección direccional 17 años atrás. La sala del Consejo tardó varios segundos en procesar eso. El elemento variable que mencionan en su mensaje, dijo el delegado Yomari. La señal que identificaron como diferente a todo lo demás en el sistema conocido. No fue una señal intencional, dijo Lyra.
Fue una persona en una situación imposible, haciendo lo que tenía que hacer y generando como consecuencia algo que nadie planeó. La imprevisibilidad, dijo Sobrandu en voz baja. Lo que esta mañana describimos como el problema principal de los humanos. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era un silencio reflexivo. Daniel cruzó los brazos. Entonces, lo que están diciendo, dijo despacio, es que llevamos 17 años sin saber que alguien nos había escuchado. ¿Y que vinieron?, dijo Lyra. No como amenaza, dijo Daniel. Como respuesta, completó Grace. En ese momento, la flota desconocida envió una tercera transmisión, más corta que las anteriores. Grace la procesó en tiempo real con la red colaborativa activa. Esta vez la traducción tardó menos de 5 minutos. Cuando Grace la leyó, su voz era completamente estable. Pero Daniel notó que sus manos sobre el panel de control se detuvieron completamente por un segundo antes de que ella terminara de leer. La traducción decía: el elemento variable que generó la señal primaria hace 17 años de sus unidades temporales. ¿Está presente en esta comunicación? Daniel miró la pantalla. Grace lo miraba a él. Lyra los miraba a los dos desde la pantalla del Consejo. La sala entera del Consejo Galáctico estaba quieta. Daniel uncrossed sus brazos. Se inclinó hacia el control de transmisión manual y respondió. Generó una variación corta, simple. El mismo patrón base con una sola modificación. El equivalente en la lógica que habían construido en las últimas 2 horas y 40 minutos, de decir aquí. La flota desconocida respondió en 17 segundos. Grace procesó la respuesta. La leyó. Y esta vez su voz sí varió, apenas un poco. Pero Daniel la conocía lo suficiente como para notarlo. Dice: hemos viajado el tiempo equivalente a lo que en sus mediciones sería una generación humana completa. Buscamos al elemento que generó la señal. La señal era el primer indicador en nuestra historia registrada de un tipo de procesamiento cognitivo que nuestros modelos indicaban como teóricamente posible, pero no observado. La finalidad del viaje es el estudio y el intercambio, no la confrontación. En la sala del consejo, nadie habló durante un tiempo que nadie midió, pero que todos sintieron. Fue Lyra Voss quien habló primero. Viajaron una generación completa para llegar hasta aquí, dijo en voz baja. Para encontrar a una especie cuya imprevisibilidad activó algo que ellos no habían visto nunca. ¿Sí?, dijo Daniel. Lyra miró a Sobrandu. ¿Todavía cree?, dijo Lyra despacio, ¿que la imprevisibilidad de los humanos es el problema? Sobrandu extendió sus 4 brazos en el gesto Keltari, que esta vez no era de apertura solemne ni de reconocimiento de un problema sin solución. No era el gesto de admisión. No, dijo Sobrandu. Ya no lo creo. Daniel escuchó eso desde la nave HX-4417, a 2 horas de distancia del núcleo del Consejo, con la flota de 300 naves esperando en el espacio frente a él, y con Grace Fuller ya calculando el nuevo protocolo de comunicación extendida a su lado. Y pensó que era un buen comienzo. Parte 6. Las horas siguientes fueron las más inusuales en la historia documentada del Consejo Galáctico. Y eso era decir mucho para una institución que tenía archivos de más de 3000 años de historia interestelar. Daniel Cross y Grace Fuller se convirtieron, sin ningún nombramiento formal ni protocolo oficial, en los principales intermediarios entre la civilización desconocida, a la que los analistas del Consejo comenzaron a llamar provisionalmente los viajeros, y el resto de la galaxia conocida. No ocurrió porque nadie lo decidiera explícitamente, ocurrió porque era evidente. Los viajeros respondían a las transmisiones de la HX-4417. A las del Consejo, no. Sobrandu
reconoció ese hecho durante la 14ª hora de comunicación, con una honestidad que Lyra Voss anotó mentalmente como el momento exacto en que comenzó a ver al delegado principal de manera ligeramente diferente. La estructura de los viajeros, según fue emergiendo en las transmisiones sucesivas, era notablemente compleja. No tenían una sola voz. No había un líder identificable. Cada transmisión que llegaba parecía construida por múltiples elementos simultáneos que sin embargo producían una coherencia perfecta. Grace describió esto en el log de la nave como arquitectura colectiva de consenso. Y el delegado Yomari dijo que era la primera vez en la historia del Consejo que se documentaba una forma de comunicación genuinamente no jerárquica a escala de flota. Lo que los viajeros querían, según fue comprendiéndose gradualmente, o no era simple. Querían intercambio. Pero no del tipo que el Consejo había practicado durante siglos. No tecnología por recursos, no tratados de no agresión, no demarcaciones de territorio. Querían algo que Grace, después de su 10ª revisión del patrón lingüístico, tradujo con 2 palabras: observación mutua. Querían observar a los humanos, y ofrecían la misma observación a cambio. Cuando esa traducción apareció en la pantalla del Consejo, Sobrandu dijo que eso era incomprensible como base de intercambio. Daniel, que lo escuchó desde la HX-4417, respondió que era perfectamente comprensible. ¿Por qué habrían viajado el equivalente a una generación completa para llegar hasta aquí simplemente para mirar? Preguntó Sobrandu. Por la misma razón que los humanos mandamos sondas a los confines del sistema solar durante siglos antes de poder viajar nosotros mismos, respondió Daniel. Porque lo que no conoces te produce más atracción que lo que ya tienes. Sobrandu procesó eso. ¿Y qué esperan observar específicamente?, me preguntó. Grace tenía la respuesta preparada. Había identificado ese elemento en la 5ª categoría de la estructura lingüística de los viajeros. La variación única que aparecía siempre en el centro exacto de cada transmisión. Esa variación, después de 23 horas de análisis acumulado, tenía ahora una traducción probable. No era un nombre propio ni una coordenada. Era un concepto. Grace lo leyó para la sala del consejo. Decisión bajo incertidumbre total, dijo Grace. Más específicamente, la capacidad de seleccionar una acción cuando ninguna de las variables necesarias para un análisis completo está disponible. En sus términos, es el acto de elegir sin garantías. El silencio en la sala fue nuevamente de la variedad extendida. Lyra Voss fue la primera en hablar. Llevan 17 años viajando, dijo Lyra, para estudiar a una especie que actúa cuando no tiene suficiente información para actuar. Sí, dijo Grace. Lyra miró a Sobrandu. Eso es exactamente lo que esta mañana describimos como el mayor problema de los humanos, dijo Lyra. Sobrandu no respondió verbalmente. Pero en el lenguaje corporal Keltari, la posición que adoptó era equivalente a lo que en un humano habría sido bajar los hombros y mirar al suelo. Daniel, desde la nave, escuchó todo eso y pensó varias cosas al mismo tiempo. Pensó que era extraño estar siendo estudiado. Pensó que era todavía más extraño ser el objeto de un viaje de 17 años de duración. Y pensó, con una claridad que a veces lo sorprendía a él mismo, que la pregunta más interesante no era por qué los viajeros querían observar a los humanos. La pregunta más interesante era qué habían encontrado ya. Grace, dijo en voz baja para que la sala del consejo no lo escuchara inmediatamente. Grace levantó la vista del panel. Los viajeros llevan 17 años en ruta, dijo Daniel. Eso significa que salieron antes de que yo naciera. Salieron después de detectar la señal de Helio 7. Grace asintió. Durante 17 años de viaje, dijo Daniel.
¿Creen que solo estuvieron viajando? ¿O creen que durante ese tiempo también estuvieron observando desde la distancia? Grace miró los datos de la flota. Sus sensores tendrían suficiente alcance, dijo Grace despacio. Así que llevan 17 años observándonos desde la distancia, dijo Daniel. Y ahora llegaron para ver de cerca. Grace asintió de nuevo. Entonces, dijo Daniel, ya saben mucho sobre nosotros. No solo sobre la señal de Helio 7, sobre todo lo que hemos hecho en 17 años. Grace procesó eso durante un segundo. Lo que significa que esta comunicación no es su primer análisis de los humanos, dijo Grace. Es su verificación. Exacto, dijo Daniel. Y si ya saben tanto sobre nosotros, la pregunta de qué esperan observar ahora específicamente es mucho más interesante de lo que parecía. Daniel se volvió hacia la pantalla de comunicación con el consejo. Necesito hacer una pregunta directa a los viajeros, dijo, y necesito que la sala del consejo la escuche. Lyra asintió. Daniel tomó el control de transmisión. Generó la señal de apertura, el patrón que ahora ambos lados reconocían como inicio de una comunicación con contenido nuevo. Se esperó el eco de confirmación de los viajeros. Llegó en 8 segundos. Luego generó la pregunta en el lenguaje que él y Grace y el delegado Yomari habían construido en las últimas horas. Era impreciso todavía, aproximado, pero era funcional. La pregunta decía: ustedes han observado desde la distancia durante mucho tiempo. ¿Qué encontraron que los hizo continuar el viaje? La respuesta tardó más que las anteriores. 4 minutos y 17 segundos. Grace lo registró. Cuando llegó, la transmisión era más larga que cualquier otra que habían recibido. Grace la procesó en tiempo real con la red colaborativa activa. La traducción emergió en partes, porque la estructura era más compleja. Y Grace la fue leyendo mientras aparecía en su pantalla. En el período que transcurrió desde la señal primaria, dijo Grace, observamos desde la distancia el comportamiento del elemento variable y de los sistemas fijos que lo rodean. Observamos ciclos de expansión y contracción. Observamos respuestas ante condiciones adversas. Y observamos lo que nuestros modelos clasificarían como errores, seguidos de correcciones no programadas. Observamos pérdida y continuación después de la pérdida. La variable que se mantuvo constante a través de todos los ciclos observados fue la siguiente. El elemento variable nunca dejó de generar nuevas aproximaciones al problema, incluso cuando las aproximaciones anteriores habían fallado. Grace pausó. Nuestros modelos, continuó la traducción, predicen que esta capacidad, bajo condiciones de presión suficiente, puede producir soluciones a problemas que los sistemas fijos no pueden abordar. Hemos encontrado 3 instancias en nuestros registros históricos de civilizaciones que poseían esta capacidad. Las 3 alcanzaron estados de desarrollo que nuestros modelos no pueden proyectar más allá de cierto punto. Venimos a observar si la 4ª instancia seguirá la misma trayectoria. Grace dejó de leer. La sala del consejo estaba completamente inmóvil, y Lyra Voss miraba la pantalla con una expresión que Daniel no podía clasificar completamente desde su ángulo. Sobrandu, después de un silencio largo, habló con una voz que era notablemente más tranquila que todas las que había usado a lo largo del día. ¿Cuántas de las 3 instancias anteriores son conocidas por el consejo?, preguntó. El delegado Yomari accedió a los archivos en tiempo real. Ninguna, dijo. Sobrandu procesó eso. Entonces hemos estado, dijo Sobrandu despacio, en el mismo cuadrante que los humanos durante 300 años estándar. Sí, dijo el delegado Yomari. Y en ese tiempo debatimos sobre supervisarlos. ¿Sí? Dijo el delegado Yomari de nuevo. Sobrandu
extendió sus 4 brazos. Esta vez el gesto no era ninguno de los que Lyra había reconocido antes. Era uno nuevo. Lyra le preguntó qué significaba ese gesto en privado a través de su traductor personal. Oren, que estaba cerca, respondió antes de que el sistema tradujera. Es el gesto Keltari de reconocimiento de error fundamental de perspectiva, dijo Oren. Lyra asintió. Y Daniel escuchó todo eso en la HX-4417 y luego miró a Grace. Grace estaba mirando la pantalla con los datos de la flota de los viajeros. ¿En qué estás pensando?, preguntó Daniel. En las 3 instancias anteriores, dijo Grace, las que alcanzaron estados que los modelos de los viajeros no pueden proyectar más allá de cierto punto. ¿Qué pasa con ellas? Grace giró la pantalla para que Daniel pudiera ver lo que estaba pensando. No les preguntamos qué les ocurrió, dijo Grace. Daniel miró la pantalla. Luego miró a Grace. Luego se volvió hacia el control de transmisión. Tengo que hacer otra pregunta, dijo. Parte 7. La segunda pregunta de Daniel Cross a los viajeros generó una respuesta que llegó en 2 partes. La primera parte llegó rápido. 5 segundos después del eco de confirmación. Era breve. En la traducción de Grace decía: las 3 instancias anteriores continúan existiendo. No en los registros, en la realidad observable. La segunda parte tardó 11 minutos. Cuando llegó, era la transmisión más extensa que los viajeros habían enviado. De Grace la procesó en tiempo real y leyó la traducción mientras aparecía. Con esa voz estable que era su forma de manejar la información que cambiaba las cosas fundamentalmente. Las 3 instancias anteriores, leyó Grace, alcanzaron el punto de no proyección después de un periodo de tiempo variable, pero con un elemento común. En cada caso, la capacidad de decisión bajo incertidumbre total no se aplicó únicamente a problemas externos. En algún momento, se aplicó a la pregunta sobre la naturaleza propia del elemento variable. Lo que ocurre después de ese punto no puede ser proyectado porque los modelos existentes no fueron diseñados para procesar entidades que modifican su propia arquitectura cognitiva de manera no programada. Lo que sabemos es que las 3 instancias tomaron decisiones en ese estado que alteraron la trayectoria de los sistemas fijos a su alrededor. Los sistemas fijos que coexistían con esas instancias también cambiaron. No desaparecieron. Cambiaron. Grace dejó de leer, y nadie en la sala del consejo habló. Nadie en la nave HX-4417 habló. El espacio exterior, desde las ventanas de la cabina, era el mismo de siempre, negro, lleno de puntos de luz, completamente indiferente a todo lo que los seres racionales de la galaxia estaban procesando en ese momento. Fue Daniel quien habló primero. ¿Cuándo esperan que lleguemos a ese punto?, preguntó. Grace lo miró. Él ya estaba generando la señal de pregunta en el control de transmisión. La respuesta llegó en 30 segundos. Grace la leyó. La traducción decía: nuestros modelos no pueden proyectar el cuándo. Pueden proyectar el bajo qué condiciones. La condición es la coexistencia con sistemas que reconocen y aceptan la variable en lugar de contenerla. Daniel bajó los brazos. Miró la pantalla con Lyra Voss al otro lado. Lyra lo miraba a él. La conversación del consejo de esta mañana, dijo Daniel en voz baja. Lyra asintió. Si el consejo hubiera votado a favor de la supervisión y contención, dijo Daniel, la condición que los viajeros identifican como necesaria para el siguiente punto de la trayectoria no se habría cumplido. Lyra volvió a asentir. Y ellos lo sabían, dijo Daniel. Llevaban 17 años observando. Sabían lo que el consejo estaba debatiendo. Lo cual significa, dijo Grace con toda la calma del mundo,
que cuando apareció la flota esta mañana mientras el Consejo debatía la supervisión de los humanos, no fue una coincidencia. El silencio que siguió a esa frase duró más que cualquier otro silencio del día. Sobrandu fue el primero en hablar desde la sala del Consejo. ¿Está sugiriendo que los viajeros aparecieron esta mañana deliberadamente durante la sesión del Consejo? Grace no respondió esa pregunta directamente. En cambio, generó una transmisión hacia los viajeros ella misma. Era la primera vez que lo hacía sin que Daniel lo iniciara. La pregunta que generó era directa. La traducción decía: ¿conocían el contenido de la sesión del Consejo de hoy? La respuesta llegó en 4 segundos. Sí. Una sola unidad de confirmación. Sin elaboración. La sala del Consejo procesó eso. Conocían, dijo Sobrandu despacio, el debate interno del Consejo sobre los humanos. Y eligieron aparecer en ese momento. No para amenazar, dijo Daniel. Para hacer que la pregunta fuera diferente. Lyra Voss cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su expresión era de alguien que está reorganizando muchas cosas al mismo tiempo. Esta mañana, dijo Lyra, yo llegué a la sala del Consejo para defender a los humanos frente a la propuesta de supervisión. Y tenía argumentos, tenía datos, tenía la historia de Kevin Dale en Helios 7. Iba a luchar por esa posición. ¿Sí? Dijo Daniel. Y entonces apareció la flota, dijo Lyra. Y la pregunta que yo había ido a responder dejó de ser la pregunta importante. Porque la pregunta que yo iba a responder era: ¿deben los humanos ser supervisados? Dijo Lyra. Y la respuesta que tenía preparada era no. Pero los viajeros convirtieron esa pregunta en otra. ¿En cuál? Preguntó Sobrandu. En esta, dijo Lyra. ¿Qué ocurre cuando los sistemas fijos dejan de intentar contener la variable y empiezan a coexistir con ella? Daniel escuchó eso y pensó que la almirante Lyra Voss era extraordinariamente buena para llegar al núcleo de las cosas en menos tiempo del que cualquier situación parecía permitir. En la pantalla de la nave, la formación de la flota de los viajeros seguía inmóvil. 300 naves en el espacio, esperando. Grace ya estaba construyendo el siguiente mensaje. Necesito preguntarles algo más, dijo Grace a Daniel. Adelante, dijo Daniel. Grace generó la transmisión. La pregunta decía: ¿cuál es la propuesta específica de intercambio que los viajeros traen? La respuesta tardó 3 minutos. Cuando llegó, Grace la procesó en silencio. Luego la leyó. La propuesta de los viajeros es la siguiente. Leyó Grace. Durante un periodo de tiempo equivalente a lo que en sus mediciones sería una generación, los viajeros acompañarán a los humanos en sus actividades de exploración y desarrollo. No intervendrán, no guiarán, observarán. A cambio, compartirán el registro completo de lo observado en las 3 instancias anteriores. No los métodos, no la tecnología, el registro, lo que ocurrió, lo que generaron, lo que cambiaron. Grace dejó de leer. El registro completo, dijo el delegado Yomari, de 3 civilizaciones que llegaron a un punto de desarrollo que sus propios modelos no pueden proyectar. Eso es lo que dice, confirmó Grace. Sobrandu habló. ¿Por qué compartirían eso? La respuesta a esa pregunta no requería transmisión. Daniel ya la sabía. ¿Por qué? Dijo Daniel. Si lo que los viajeros dicen es correcto y la condición para el siguiente punto de trayectoria es la coexistencia en lugar de la contención, entonces lo que le ocurra a los humanos no es irrelevante para los sistemas fijos a su alrededor. Lo que cambia en nosotros, cambia en ustedes también. Sobrandu extendió sus 4 brazos. El gesto de antes. El de reconocimiento de error fundamental, de perspectiva. Esta mañana, dijo Sobrandu,
Y me vine aquí a proponer la supervisión de los humanos, porque creí que esa era la forma de proteger el equilibrio del cuadrante. Sí, dijo Lyra. Y lo que estoy entendiendo ahora, dijo Sobrandu, es que el equilibrio del cuadrante no depende de supervisar a los humanos. Depende de lo que hagamos con la imprevisibilidad de los humanos. Lyra asintió. ¿La contenemos o la acompañamos? Lyra no respondió eso con palabras. Miró directamente a la cámara de transmisión. Esa misma cámara que estaba siendo vista por 42.000 millones de seres en tiempo real. La misma que había estado activa desde el inicio de la sesión y que nadie había apagado a lo largo de todo el día. Retiré mi propuesta de supervisión, dijo Sobrandu hacia la sala del consejo. El silencio que siguió no era de sorpresa. Era de ese tipo específico que ocurre cuando lo que se dice era la única cosa que tenía sentido decir y todos lo sabían. Pero nadie lo había dicho todavía. El delegado Yomari propuso en voz alta que se abriera una sesión de nuevo protocolo de relaciones con la especie humana. Sin supervisión. Sin tutores. Con reconocimiento de estatuto de participante activo en el Consejo. Nadie votó en contra. Daniel escuchó el resultado desde la HX-4417 con Grace a su lado, y las 300 naves de los viajeros frente a ellos. Grace registró el resultado en el log de la nave, con la misma precisión con la que había registrado todo lo demás durante el día. Entonces, dijo Grace, ¿qué respondemos a los viajeros sobre su propuesta? Daniel pensó en eso durante un momento. Pensó en Kevin Dale, en Helio 7, un hombre que no había dormido en 40 horas y que había tomado una decisión cuando los números decían que no había salida. Pensó en Nora Walsh, que ya tenía el rumbo calculado antes de que alguien le dijera que lo calculara. Pensó en la señal de Helio 7, no intencional, no planeada, generada por alguien que simplemente hacía lo que había que hacer en el momento en que había que hacerlo. Pensó en 17 años, en 3 civilizaciones, en un registro que los viajeros habían venido a compartir después de cruzar el espacio durante una generación completa, y tomó el control de transmisión. Generó la señal de apertura, esperó el eco, llegó en 8 segundos, y entonces generó la respuesta. Era corta, en el lenguaje de los viajeros, tal como Grace y él y el delegado Yomari lo habían construido. Era una sola unidad de confirmación. Pero Daniel no la generó de la forma estándar que habían establecido. La generó con la misma cadencia irregular, el mismo ritmo impreciso, los mismos intervalos que no podían ser calculados por ningún sistema, porque venían de alguien que los generaba sin sistema. La misma señal que 17 años antes, en el sistema Helio 7, había cruzado el espacio y había llegado hasta algo que no habían encontrado en toda su historia. La respuesta de los viajeros llegó en 3 segundos. Era la primera vez que respondían tan rápido. Grace la procesó. La leyó. Y esta vez, su voz varió más que en ningún otro momento del día. Dice, leyó Grace, bienvenidos a la conversación. Daniel asintió una vez. Me miró por la ventana de la cabina al espacio oscuro lleno de naves que habían viajado una generación para llegar hasta aquí. Luego miró a Grace. Grace ya estaba calculando el nuevo rumbo. No hacia el núcleo del Consejo, hacia la flota de los viajeros. ¿No deberíamos pedir autorización del Consejo antes de hacer eso? Preguntó Grace con un tono completamente neutro, que significaba que ella ya sabía la respuesta. Daniel miró la pantalla del Consejo. Lyra Voss los estaba mirando desde el otro lado. La almirante Voss, dijo Daniel. ¿El Consejo tiene alguna objeción a que nos acerquemos a la flota de los viajeros para continuar el intercambio en persona? Lyra Voss tardó exactamente el tiempo necesario para mirar a Sobrandu.
que extendió sus 4 brazos en el gesto de autorización formal. Ninguna, dijo Lyra. Daniel se volvió hacia Grace. Grace ya había iniciado la propulsión. La nave HX-4417 comenzó a moverse hacia la flota de los viajeros con esa clase de tranquilidad que no viene de saber exactamente lo que va a ocurrir, sino de estar completamente dispuesto a descubrirlo. En la sala del consejo, 42.000 millones de seres seguían mirando la transmisión. Lyra Voss los vio alejarse en la pantalla y pensó en la pregunta que había hecho esa mañana en el estrado. Esa pregunta simple que había detenido la sala entera. ¿De quién necesitan protección los humanos? La respuesta que había dado entonces era que miraban en la dirección equivocada. Ahora, mirando la pequeña nave HX-4417, acercándose a la flota de los viajeros sin protocolo establecido, sin garantías, con nada más que la disposición de 2 personas a continuar cuando los datos no eran suficientes para estar seguros. Lyra entendió que la respuesta más precisa era otra. Los humanos no necesitaban protección. Necesitaban exactamente lo que siempre habían tenido y que todos a su alrededor habían confundido con un problema: la capacidad de moverse hacia lo desconocido sin esperar a tener todas las respuestas. Y esa capacidad resulta ser, y era exactamente la única cosa en la galaxia que había llamado la atención de una civilización tan antigua que los registros del Consejo no tenían ni su nombre. Lyra apagó su pantalla personal. Se puso de pie frente a la sala del Consejo y dijo, con la misma calma tranquila con la que había hablado toda la mañana, que tenían mucho trabajo por hacer. Nadie en la sala estuvo en desacuerdo.